vamos a hablar lo que es la jerarquía de la memoria, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la jerarquía de la memoria? Se conoce como jerarquía de memoria a la organización piramidal de las memorias de niveles que tienen los ordenadores, y su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al costo y de baja velocidad, ¿sí? Esto es más que todo lo que es el concepto de jerarquía de memoria. En la primera cima vemos en el nivel 0, como decimos, nos muestran lo que son los registros. Después, en el nivel 1 nos muestran la memoria de caché. Después, más abajo nos muestran la memoria principal y por último nos muestran el disco duro, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de los registros? Estos registros interactúan con la CPU. Los registros tienen un tiempo de acceso muy pequeño y una capacidad mínima, y normalmente al igual del procesador, de 1 a 8 bytes. Entonces, esto es más que todo lo que es el concepto de los registros. ¿Qué podemos decir de la memoria de caché? La memoria de caché son memorias de pequeña capacidad, normalmente una pequeña fracción de la memoria principal y pequeño tiempo de acceso. O sea, tienen un pequeño acceso de la memoria de caché. También podemos decir que este nivel de memoria se coloca entre la CPU y la memoria central. ¿Ya? Existen dos niveles, que es la de caché o chip de memoria de caché dentro del circuito integrado. Podemos decir que la caché es mucho más rápida que la segunda, ¿sí? O sea, hay dos tipos de caché, que es la caché o chip, lo que le llamamos el chip integrado, y la caché es mucho más rápida que el chip. En la memoria principal, en este nivel residen lo que son los programas y los datos, que tienen un tiempo de acceso relativamente rápido y de gran capacidad, lo que es la memoria principal. Y por último nos muestran lo que son los discos duros. Ya saben que los discos duros es una unidad de almacenamiento de datos, al igual que las cintas magnéticas, ¿sí? Etcétera. Aquí nos muestran las características de la memoria principal. ¿Cuáles son las características? La capacidad, el tiempo de acceso, el tiempo de ciclo, el rendimiento y no es volátil. ¿Qué podemos decir de la capacidad? La capacidad representa el volumen global de información en bytes que la memoria puede almacenar. El tiempo de acceso corresponde al intervalo de tiempo entre la solicitud de lectura y escritura y la disponibilidad de datos. El tiempo de ciclo, podemos decir que el tiempo de ciclo representa el intervalo de tiempo mínimos entre dos accesos sucesivos. Y el rendimiento, que define el volumen de información intercambiando por unidad de tiempo expresado en bytes por segundos. ¿Ya? Entonces aquí vemos y no volátil, o sea, no es una memoria no volátil, que caracteriza la capacidad de una memoria para almacenar datos cuando no recibe más electricidad. Por eso se le dice que no es volátil. Pero en realidad la memoria, la memoria auxiliar como tal podría cambiar, ¿no? O sea, tanto en el tiempo y en el rendimiento, dependiendo del dispositivo, ¿no? Correcto, sí señor, sí Ah, bueno. señor. ¿Quién me habló? Bueno, Gianfranco. Gianfranco, listo. Bueno, entonces estas son más que todas las características dentro de esta misma jerarquía. Estamos conceptualizando un poco
de la memoria auxiliar, las características. Acá vamos a hablar el concepto, ¿sí? De la memoria auxiliar. Nos dicen que es un ordenador, el conjunto dispositivo que permite almacenar datos complementarios a aquellos que se archivan en la memoria principal. Funciona como un dispositivo complementario y suele ubicarse por fuera del ordenador, como uno o más periféricos que cuentan con espacio adicional para almacenar más datos que la que entra en el disco duro de la computadora, ¿sí? Entonces, ahí vemos el concepto de memoria auxiliar, vemos las características, ¿sí? Y vemos cada una de la definición de las características. Bueno, ahora vamos a lo que es la memoria principal. En la memoria principal son circuitos integrados capaces de almacenar información digital, a lo que tiene acceso el microprocesador del equipo de computación. Posee una menor capacidad de almacenamiento que la memoria secundaria, ¿sí? Pero una velocidad millones de veces superior. Entonces, aquí vemos una diferencia de la una con la otra. Una tiene una menor capacidad, ¿sí? Pero a su vez tiene una mayor velocidad. Entonces, más que todo el concepto de la jerarquía se mira por la capacidad y por la velocidad. Eso es la jerarquía de la memoria. La memoria principal está dividida en memoria de caché, en la memoria RAM y en la memoria virtual, la memoria principal. Bueno, aquí nos hablan sobre las características de la memoria principal, que son la localización, que son la capacidad, el método de acceso, la frecuencia, el tiempo de acceso, la latencia y el ancho de banda o bus, ¿sí? Entonces, en la localización podemos decir que es interna y se encuentra en la tarjeta madre, ¿sí? Ahí se encuentra ubicada la memoria principal, se encuentra en la tarjeta madre. En la capacidad, esta varía el tipo de memoria que se utilice. En la actualidad se pueden encontrar memorias que almacenan hasta más de 16 GB de memoria. El método de acceso es una memoria de acceso aleatorio. Esto significa que una palabra o byte se puede encontrar en forma directa y permite el acceso para lectura y escritura de información. ¿Ya? La latencia. ¿Qué podemos decir? La latencia, perdón. La latencia es el tiempo que transcurre desde el controlador de memoria, envía una petición para leer hasta que se seleccione la columna de la memoria donde está el dato buscado, ¿sí? Ese es el concepto de la latencia. Y en el ancho de banda o bus, aquí podemos decir que determina la cantidad de información que se transfieren simultáneamente por una cierta cantidad de líneas de transmisión de bytes. ¿Ya? Entonces aquí vemos lo que son las características de la memoria principal. Nos dijeron que la memoria principal está dividida en tres, que son la memoria de caché, ¿sí? La memoria virtual y la memoria RAM, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito del concepto de la memoria de caché. La memoria de caché es una memoria en la que se almacena una serie de datos para su rápido acceso. La memoria de caché de un microprocesador es de tipo volátil, del tipo RAM, pero de gran velocidad. Su objetivo es almacenar una serie de instrucciones y datos
a los que el microprocesador accede continuamente, con el fin de que estos accesos sean instantáneos, ¿sí? Aquí podemos ver un diagrama de memoria de caché en la CPU. Vemos la memoria principal, vemos el índice de datos, vemos cómo interactúa con la memoria de caché. En las características de la memoria de caché nos dicen que son muy caras, ¿sí? Tienen por lo general muy poca capacidad de almacenamiento, almacenan datos e instrucciones que el ordenador usa frecuentemente. La CPU recupera instrucciones de la caché con mayor rapidez que la memoria RAM o de dispositivos de almacenamiento secundario. ¿Ya? O sea, quiere decir que la memoria caché tiene mayor rapidez que la